polémico: el calentamiento global, el cambio climático y otros factores que las personas tienden a utilizar. En esta ocasión voy a trabajar solo por motivo de fuerza mayor con mi grupo. Bueno, el primer punto es hablar sobre el calentamiento global, sobre las personas que creen o las personas que tienen la certeza de saber de que esto existe, por factores que ya se ha demostrado. Sin embargo, existen otras personas que afirman de que no existe el calentamiento global, tenga por ejemplo el CO2, si es peligroso, si de verdad afecta el clima. El primer tema que quiero hablar es sobre las personas que afirman que existe el calentamiento global. Como se ha visto en clase pasada, en el video de Al Gore, Una verdad incómoda, trata sobre la afirmación del calentamiento global. El CO2 es el principal factor que existe este tipo de problemas. Los gases invernaderos son aquellos gases que retienen los luces infrarrojos de la Tierra, provocando un calentamiento en esta. La razón por la que este tema es muy polémico es debido a que las personas que verdaderamente afirman que existe el calentamiento global tienen pruebas, digamos, físicas, de que verdaderamente se está dando un cambio en el clima, un cambio climático. Sin embargo, las otras personas que afirman que no existe se enfocan básicamente en los hechos que han sido demostrados en el pasado. Por ejemplo, el invierno. ¿Cómo es posible que haya habido mucho frío en un lugar o en un tiempo en la cual había mucho calentamiento, en la cual la temperatura subió excesivamente? Las personas que afirman que el calentamiento global no existe se enfocan básicamente en el CO2. El CO2 es inocente o culpable. Como se ha dicho en el video, el gran fraude del calentamiento global, se sabe que en tiempos pasados la temperatura subió excesivamente. Sin embargo, hubo otro tiempo en el cual hubo un periodo de frío, en la cual las personas se enfocaron en que cómo es posible que haya un excesivo frío si la temperatura supuestamente debería estar subiendo debido a los gases del CO2 que abundan en el planeta Tierra. Dicen que hay correlación entre la temperatura y la actividad solar. Eso quiere decir que a mayor temperatura, mayor actividad solar. O sea, en el planeta Tierra, cuando hace mucho calor, tienden a quedarse los gases invernaderos, retener las ondas infrarrojas del sol. Por lo tanto, hacen que la Tierra se caliente. Como decía anteriormente, las personas que no creen en este tipo de calentamiento global afirman que en el pasado hubo una temperatura extrema. Esto quiere decir, entonces, es directamente proporcional los rayos infrarrojos del sol a la temperatura de la Tierra. Esta persona afirma que no. Los gases invernaderos, en la cual están enfocados básicamente en la reducción de estos infrarrojos, dicen las personas básicamente no están enfocados directamente en el cambio climático de la Tierra. La postura que yo mantengo es la existencia del calentamiento global. Como se ha visto en el video de Al Gore, que está bien detallado, el CO2 retiene el calor, haciendo que la temperatura superficial de la Tierra aumente. Básicamente yo he investigado sobre el tema. National Geographic afirma que el CO2, aparte de retener el calor en la Tierra, tiene un gran efecto sobre la superficie o las personas y o animales que viven en ella. Tiene, por ejemplo, la salud de las personas, etc. Lo que tiene este tema con los contenidos en clase es que básicamente el CO2 es el producto de la utilización de otros elementos que han sido derivados de la Tierra. Por ejemplo, el petróleo. El petróleo es tan comúnmente llamado el oro negro, es derivado de como se dice, de la Tierra, y este tiene diferentes fases al momento de su creación o al momento de tratar de sacarle provecho, como dicen algunas personas. Por ejemplo, se utiliza para gasolina en los autos, se utiliza incluso para hacer las pistas. Entonces, ¿cómo tiene correlación el CO2 con esto? Muy simple. Al momento de quemar la gasolina de los autos, este provoca, aparte del CO2, puede provocar también H2O en forma líquida, o si es en forma insaturada, como le dicen, puede provocar CO y también puede usar partículas de carbono. Entonces, estos compuestos y o elementos provocan que en la atmósfera un gran impacto. Como se sabe, la retención de los rayos infrarrojos, o los rayos del sol sobre la Tierra, obviamente provocando una alta temperatura. Tiene este tema con los contenidos de clase, es la forma lucrativa que tienen las personas para poder emplear. Como se sabe, a las personas no les interesa el cambio climático o el calentamiento global en sí, solo les interesa su beneficio propio. ¿Qué quiero decir con esto? Como se vio en clase, nuestro profesor Villarán nos dijo, las personas no van a dejar de consumir o no van a dejar de emplear la gasolina para el transporte, debido a que simplemente ellos lo necesitan para su beneficio propio, necesitan ir de un lugar a otro de forma más eficiente y rápida. Entonces, las personas dejarían de utilizar la gasolina empleando CO2 para poder mejorar el clima y el planeta. ¿Verdad que no? Simplemente las personas seguirían utilizándolo, y muy aparte de eso, las personas incluso tienden a utilizar otro tipo de factores, aparte de la gasolina. La parte de las pistas, por ejemplo, como se dijo, está siendo el petróleo.
es un mal uso de su forma de función. Entonces, las personas lo utilizan para su beneficio lucrativo. En conclusión, se sabe que las personas que afirman que existe el calentamiento global están básicamente enfocadas en los hechos que ellos han hecho. Por ejemplo, el CO2 afecta a la Tierra y retiene el calor. Por otro punto, las personas que afirman de que no existe el calentamiento global básicamente se basan en los hechos que han sido en el pasado, como por ejemplo el frío que hubo durante mucho tiempo, a pesar que hubo CO2 en la atmósfera, lo cual fue extraño. Básicamente mi postura a este video es las personas que creen en esto. Yo sí creo básicamente que el CO2 afecta, digamos, la superficie terrestre y la temperatura. Y muy aparte de eso, que la persona hace un mal uso de la función que tienen digamos, los elementos en la Tierra, el agua, el petróleo y otras derivaciones. Como un consejo personal, yo diría que las personas traten de tener conciencia sobre eso, sobre el impacto que tienen. Muy aparte de las cosas que podrían pasar, deberían, aparte de mostrarles realmente hechos y ser conscientes con ellos, para que puedan tener una idea al menos de lo que verdaderamente podría pasar en 20 años, 30 años, 40 años, cómo estaría nuestro planeta. ¿Sería diferente? Es una pregunta que posiblemente nos haremos.